Entonces damos pase a nuestro amigo moderador Roy Centeno para que inicie. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor. Bien, quienes habla Roy Álvaro Centeno Bustinza, en esta oportunidad en calidad de moderador acerca del curso, no, diplomado denominado Competencias Avanzadas para Asistente en Función Fiscal y Jurisdiccional. En esta oportunidad, la Asociación Lex Justa tiene un sumario, una forma de llevarse todas las ponencias para mantener el orden adecuado. Iniciamos con una frase generalmente. Manuel Atienza nos dice que la claridad en la redacción jurídica es la primera garantía del debido proceso. Manuel Atienza nos recuerda que la precisión y claridad en los escritos legales son esenciales con la finalidad de salvaguardar los derechos de las partes involucradas en un proceso judicial. La buena redacción de disposiciones garantiza transparencia, legitimidad y confianza en la administración de justicia a cada una de las partes procesales que participen en un proceso judicial. Estimados participantes, le damos una cordial bienvenida a nuestra sesión del Diplomado Competencias Avanzadas para Asistente en Función Fiscal y Jurisdiccional. Hoy damos el inicio al módulo 4, redacción de disposiciones y requerimientos. En esta oportunidad, el ponente, el doctor Sergio, abordará el tema de taller de redacción de proyectos de disposición 1. Es muy fundamental para poder perfeccionar nuestra habilidad técnica y profesional en el ámbito fiscal. Contamos con la presencia del doctor Sergio Emerson Panduro, a quien le agradecemos sinceramente por su disposición a compartir sus conocimientos. Permítanme compartir una reseña, una breve trayectoria de nuestro ponente en esta oportunidad. El doctor Sergio Emerson Panduro es abogado especialista en Derecho Penal, cuenta con una maestría en Derecho y Ciencias Penales, una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en el Derecho Procesal por la Universidad San Martín de Porres. Con esta presentación cedemos la palabra a nuestro expositor y muy grata su presencia en esta ponencia. Buenas noches, Adelante, doctor. muchísimas gracias, Ale Justa, por la invitación a mi persona para estar presente en este evento académico. Muy bien. A ver, eh, a ver un momento, ¿esas PPT les aparece? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Si podemos avanzar a ver un poquito, quiero saber si son las PPT correctas. Ya. Ujú. Ya, a ver, bajamos un poquito más. Bajamos un poquito más. Ya, ahí vamos, ok, ahí nos quedamos. Bueno, vamos a empezar la sesión de clase del día de hoy. Nuevamente empiezo señalando mi agradecimiento a uno por la cordial invitación a mi persona, por haberme invitado en este evento académico. Es un honor para mí estar con ustedes en esta ocasión, en la cual vamos a situar algunas cuestiones respecto a las labores técnicamente de lo que viene a ser la redacción. De hecho, hablar de factores de redacción terminan siendo bastante interesantes porque lo que vamos a aprender es cómo redactar básicamente tres cosas importantes, como vienen a ser las disposiciones, como vienen a ser los requerimientos y por supuesto que sí, como vienen a ser también en este caso los proveídos, ¿no? Entonces vamos a hablar de ello. Pero inicialmente resulta importante establecer algunas cuestiones relacionadas aspectos de funciones que técnicamente tiene que desempeñar quien se llama asistente en función fiscal. Nosotros sabemos en primer lugar que tenemos una titánica labor respecto a quién viene a ser el titular del ejercicio de la acción penal, llámese en este caso, doctor, es el fiscal. El fiscal, como titular del ejercicio de la acción penal, conduce naturalmente lo que viene a ser la investigación. De la conducción de la investigación, dentro del marco que establece, por ejemplo, la norma, señala que el fiscal va a tener durante el desarrollo del proceso de investigación emitir lo que son técnicamente, doctores, disposiciones, requerimientos y proveídos, ¿ya? Emite en ese sentido disposiciones, requerimientos y proveídos y ustedes entenderán
que naturalmente esto vendrá a ser, doctores, técnicamente incluso la primera función que tiene que desempeñar este servidor público. Por eso es que cuando inicialmente se establece el marco de atribuciones o funciones que tiene que desempeñar el asistente de función fiscal, vamos naturalmente a establecer un total de 16 funciones. Y vamos a empezar con el primero. Siguiente diapositiva, por favor. Como les estaba señalando, ¿no? Dentro de las 16 funciones que, bueno, hoy en día tiene cierta variación, ¿ya? Muy bien. Y hay que tener en cuenta algunos aspectos vitales e importantes también respecto a este tema. Miren, vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. La primera función que técnicamente desarrolla el asistente en función fiscal es la elaboración de proyectos de providencias, disposiciones y requerimientos fiscales. Digamos que es el primer trabajo, la primera función en los márgenes de proyección del asistente en función fiscal, que naturalmente es una labor que tiene que desempeñar el fiscal en primer lugar, pero que el asistente de función fiscal se encarga netamente de las cuestiones, por ejemplo, de proyección. Y como ustedes muy bien pueden advertir, en todo caso, en ese marco de diapositiva inicial, que está relacionado, doctores, básicamente en proyectar providencias, disposiciones y requerimientos. Para yo poder redactar, tengo que saber algunas normas iniciales. De hecho, en las cuestiones de redacción, siempre resulta importante, doctores, establecer nociones iniciales de qué es lo que finalmente se entiende por redactar. Existe siempre una discusión entre lo que naturalmente viene a ser, por ejemplo, las técnicas de litigación oral y entre lo que viene a ser, por ejemplo, la redacción propiamente dicha. En el marco de una técnica de litigación oral, doctores, que está relacionado al hecho de que los sujetos procesales, llámese en este caso el fiscal, el abogado defensor y demás, van a tener que en la audiencia exponer naturalmente lo que viene a ser su teoría del caso, pero esa exposición de la teoría del caso, doctores, lo hacen al marco naturalmente de lo que va a venir a ser, fíjense ustedes, doctores, la expresividad de por medio. Si yo en ese sentido empiezo a establecer expresividad, forma de hablar, naturalmente yo voy a mejorar respecto a ello cuando estoy en la práctica. Es decir, cuanto más audiencias yo tenga, cuantas más simulaciones de audiencia yo realice, voy a enriquecer en las cuestiones, doctores, de las técnicas de litigación oral. Mejor o más, sin lugar a dudas, doctores, ¿ya? O sea, las cuestiones de técnica de litigación oral, lo mejoro con la práctica. Así como voy a mejorar con la práctica, las cuestiones de redacción técnicamente, doctores, también mejoro con la práctica, ¿correcto? O sea, si yo quiero redactar muy bien, incluso antes de hablar de disposiciones, requerimientos y proveídos, yo tendría que saber si realmente yo redacto muy bien un oficio, un informe, una razón, que son nociones primigenias. O sea, yo tendría que ser consciente cuánto redacto. Hoy, que estamos sábado, me gustaría saber cuánto hemos redactado. Si realmente hemos redactado alguna disposición, si hemos redactado algún requerimiento, si hemos estado redactando un artículo, etcétera. Entonces, naturalmente, yo tendría que saber si hoy sábado, por ejemplo, yo voy realizando labores de redacción. Eso es bastante interesante. ¿Y por qué es importante? Porque si yo quiero mejorar en redacción, primera recomendación, practicar. Segunda recomendación, practicar. Y tercera recomendación, propiamente, doctores, práctica. O sea, el que practica, va a tener mejores resultados. Ahora, naturalmente existen algunas nociones primigenias para poder redactar de forma adecuada. Por ejemplo, miren, cuando a veces uno va leyendo un texto, en el texto encontramos émpero, y solamente encontramos a cada rato lo que viene a ser estos factores del émpero, asimismo, y luego encontramos finalmente. Entonces, si yo hablo de émpero, hablo de asimismo, todo eso lo que les acabo de señalar, doctores, vienen a ser conectores lógicos. Lo importante es que yo tengo que saber una variación de conectores lógicos. Entonces, yo les voy a hacer en esta noche una primera evaluación.
La primera evaluación que yo voy a hacer con ustedes es establecer, y eso va como pregunta a ustedes, y para eso yo les pido que ustedes lógicamente interactúen conmigo, eso es bastante interesante. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos tipos de conectores lógicos conocen ustedes? Porque si yo quiero luego situarles aquellos factores de disposiciones y técnicamente requerimientos, por ejemplo, porque dejo de lado los embates de los proveídos, yo tendría que saber cuántos conectores lógicos utilizo. Ahora, incluso hay personas que no saben qué es los conectores lógicos, y los conectores lógicos, técnicamente, doctores, me permiten entrelazar una idea, un concepto con otro concepto. Esos son los conectores lógicos, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer rápidamente la pregunta y espero que ustedes en esta noche tengan a bien, doctores, de en el chat establecernos los conectores lógicos. A ver, vamos. ¿Qué conectores lógicos conocen? Vamos, enumere, señale, mencione todos los conectores lógicos que ustedes conozcan. Todos, ¿ah? Sin excepción. ¿Qué conectores lógicos conocen, doctores? A ver, vamos con los conectores lógicos. Es básico, es importante. Si yo desconozco los conectores lógicos, ¿yo cómo puedo hablar de mejorar redacción? A ver, un conector lógico, asimismo, otro conector, por consiguiente, de esta manera, de esta forma, por otra parte, finalmente, sin embargo, o sea, te estoy mencionando solamente algunas. Entonces, ¿qué recomendación podemos dar? Que nosotros tenemos que aprender conectores lógicos. Cuanto más conectores lógicos conozcamos, mejor. Si yo conozco menos conectores lógicos, entonces voy a tener algunas falencias, lógicamente, al momento de redactar. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, agrupar en párrafos. Y cada párrafo podría tener un total, por ejemplo, de 5 de 6 líneas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que técnicamente, si yo te empiezo a hablar de un conector lógico, porque me dice, estaríamos hablando de cohesión, ahí están los conectores lógicos. Lo que pasa es que, ¿cuál es la importancia de yo conocer conectores lógicos? Que un texto yo no lo puedo redactar de forma lineal, o sea, de manera absoluta. A veces el problema es que cuando uno redacta, incluso un artículo, una acusación, una presentación de denuncia, entonces lo redactamos de forma muy genérica, ¿no? Entonces uno empieza a leer y ni siquiera encontramos el punto seguido, ¿ya? Ni siquiera encontramos el punto aparte, ni siquiera hay un punto y coma. Entonces, si yo evidencio esas situaciones, encuentro lógicamente, doctor, es un problema. ¿Por qué? Porque yo desconozco los conectores lógicos. O cuando yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver, no solamente a través de los trabajos en pregrado, sino en otras cuestiones, naturalmente, ya dentro de la propia práctica, que cuando te presentan incluso una denuncia, está muy mal redactada y la persona que presentó una denuncia exige que se aperture una investigación. Entonces uno dice, mira, si incluso está mal redactado tu denuncia, empieza pues con todo respeto a redactar bien. Si quiere usted como ciudadano que entiendan tu caso que estás presentando, oiga, redacte bien. Y luego quieres que se aperture si está mal redactado. Mal redactado. Entonces, fíjense la importancia. Ahora, es cierto, ¿no? Que ya es una potestad en todo caso del fiscal de hacer una libre contexto de interpretación. Ya en el fiscal ya será un crimen, porque el fiscal cuando emite disposiciones, cuando emite, por ejemplo, doctores, las disposiciones, requerimientos y proveídos, tiene que saber lo que son los conectores lógicos. Aparte de los conectores lógicos, el punto y coma. Aparte del punto y coma, saber obviamente marco de diferencia entre el acento y la tilde, o sea, reglas gramaticales iniciales, ¿ya? Muy bien. Dejo esto para adentrarme rápidamente al conocimiento técnico jurídico, porque una cosa es una redacción convencional y otra cosa muy diferente, doctores, es una redacción de carácter jurídica, por favor. El único que va a poder hacer redacción jurídica es un abogado. Ninguna otra persona que no sea abogado, así maneja redacción, me va a hacer jamás redacción jurídica, ¿no? Por eso alguien decía zapatero sus zapatos. ¿Cómo me puedes hablar usted de redacción jurídica si no eres abogado? Y eso va a ser algo bastante interesante porque con lo que voy a empezar a señalar, voy a ponerles a ustedes reglas básicas. Por ejemplo, ¿qué emite el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación? El fiscal emite tres cosas, ¿cierto? ¿Y cuáles son las tres cosas que emite el fiscal? Y eso va como pregunta a ustedes, y estoy seguro que ya lo saben. ¿Cuáles son las tres cosas que el fiscal emite durante el desarrollo del proceso de investigación? Emite tres cosas. Vamos, doctores, ¿cuáles son las tres cosas que emite?
Primero, los que tienen categoría de decisión, ¿cuáles son? Y esto lo hemos hablado, doctores, muchas veces, ¿ah? Los que tienen categoría de decisión, ¿cuáles son? Las DIS, ¿las qué, doctores? Las DIS. Muy bien, excelente. Las disposiciones. O sea, la primera categoría que yo encuentro en poder de decisión, siempre, doctores, van a venir a ser las disposiciones. Ya, luego les voy a enumerar los tipos. Muy bien, Gerson. Excelente, Gerson, disposiciones. Aparte de las disposiciones, los otros son considerados, doctores, de mero trámite. ¿Ya? Aquellos que yo siempre voy a, que si bien es cierto el contexto teórico me dice que no es necesario motivar y que por ende precisamente radica, doctores, el aspecto de ser de mero trámite. Y estoy hablando de los famosos pro. Vamos, doctores, si lo anterior era una disposición y ahora les digo es una pro, ¿qué es lo que viene a ser una pro? Vamos, doctores, muy bien la participación de Santiago, muy bien la participación de Gerson, excelente nuevamente la participación de Gerson, ya, providencia. Muy bien también, en este caso, Manuel, ¿no, Manuela? Providencia. Ya tengo entonces disposiciones, ya tengo providencias, y me falta uno que se peticiona al JIP, al juez de investigación preparatoria. Al juez de investigación preparatoria, ¿qué es lo que voy a peticionar, doctores? Empieza con la R. Vamos, ya he hablado de disposición, perdón, ya he hablado de disposiciones, he hablado de proveídos, y ahora el juez formulo los vamos, los famosos no me vayas a decir las reas, me da un dolor de cabeza. ¿Cuál es? Muy bien, Jenny, los famosos, muy bien, Octavio, los famosos requerimientos. Entonces, el fiscal, y eso es algo que nosotros debemos saber, por lo menos quienes me escuchan, y quienes lógicamente están suscritos a mi canal de YouTube o me han visto en alguna ponencia, entonces ustedes saben que se tiene que emitir disposiciones, proveídos y requerimientos. Y los requerimientos se formula el JIP. O sea, un crimen a estas alturas, sobre todo si alguien es asistente de función fiscal, asistente administrativo, o es fiscal, o incluso abogado litigante particular, desconozca, me parece a mí, realmente sorprendente, ¿no? Y discúlpanme, quizás con lo que les digo de manera estricta, porque creo que hay que ser de esta forma. Ya, bueno. Ahora yo tengo que entender qué es finalmente una disposición. ¿Qué es una disposición? La disposición, doctores, si no conocíamos, son decisiones que adopta el fiscal durante el desarrollo de la labor de investigación. Por eso es que cuando uno habla de disposición, disposición igual a decisiones. Para las decisiones no existe una audiencia. Las decisiones son de carácter autónomas, doctores. Si yo sé que las disposiciones son de caracteres autónomas, yo ahora lo que voy a establecer son las tipologías de disposiciones, para que luego finalmente yo empiezo recién a establecer cómo yo voy a redactar. Porque si yo desconozco qué es una disposición, ¿cómo redacta? Muy bien, Anthony. El fiscal puede realizar disposiciones, proveídos y requerimientos. 20 para Anthony. Excelente. Muy bien. Estoy ante las disposiciones. Las disposiciones igual a decisiones que emite el fiscal y existen, doctores, una tipología de disposiciones. Por ejemplo, ¿qué disposiciones puedo encontrar? De apertura, de archivo. ¿Qué más, doctores? ¿Qué más puedo encontrar? Una disposición, bueno, de archivo, apertura, formalización, incorporación, recalificación, derivación, conclusión de investigación preparatoria, ¿cierto? Entonces son las modalidades de disposiciones. El asistente de función fiscal, y por supuesto que sí el fiscal, tiene que conocer esa naturaleza. Por ejemplo, yo les voy a comentar rápidamente. Si yo hago mención, doctores, técnicamente a una disposición, las disposiciones, y esto es una pregunta, y más que una pregunta, esto creo que yo ya le he explicado en varias ocasiones también. Disposición de apertura. Pregunta, ¿cuándo se formula una disposición de apertura? ¿Quién me dice y 20 de calificación? Porque, ¿qué significa una disposición, doctores, de apertura? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo el fiscal dice yo voy a aperturar? Porque fácilmente el fiscal podría decir yo voy a archivar, o podría decir voy a derivar, o incluso podría decirme voy a inhibirme de la labor de investigación. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo el fiscal dice yo aperturo? O sea, ¿cuándo da inicio a la investigación? ¿Cuándo, doctores? Es algo básico, algo sencillo, que lógicamente yo debo tener en cuenta si es que yo deseo saber cuándo voy a emitir técnicamente. No, pero es que alguno me dice con el acta de denuncia. Así sea un acta de denuncia, ¿qué necesita el fiscal? Y no hablo lo que es algo que es obvio, porque lógicamente cuando yo siempre pregunto, ¿qué necesita el fiscal?
para emitir una disposición de apertura, siempre suele decir, necesito una denuncia, y esa es una obviedad. Muy bien, doctores. Cuando hay elementos de convicción, sí, vamos bien, pero básicamente, ya algunos de ustedes me parece que ya lo han señalado, porque para que el fiscal decida la apertura de una investigación, lo que necesita es una sospecha, y eso lo dice el Código Procesal Penal. Sospecha inicial simple o duda razonable de la presunta comisión del hecho criminal. Eso es lo que necesita. Sospecha inicial simple o duda razonable de la presunta comisión del delito. No necesita más. Ahora, si tú me dices necesita una denuncia, es obvio que necesito una denuncia. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿El fiscal para la apertura de una investigación necesita alguna prueba? Digamos, para que el fiscal diga, yo voy a aperturar la investigación, ¿necesita prueba o no? Prueba. Ustedes saben los factores probatorios, ¿no? O sea, no necesita prueba, ¿cierto? Porque un aspecto de prueba, o técnicamente cuando nosotros hablamos de prueba, es a nivel de la etapa del juicio oral. En juicio oral sí hablo de prueba. Todo nace con indicio, todo razonable de la presunta comisión del hecho criminal, suficiente para que el fiscal aperture la investigación, ¿ya? Muy bien. Claro, prueba no, con la sospecha inicial simple, con la duda razonable de la presunta comisión del hecho criminal. Y para que tú generes duda en el fiscal, lógicamente, doctores, hay que redactar bien, pues. Porque si yo no redacto bien, ¿qué duda voy a generar al fiscal? Hay veces que el fiscal puede leer la denuncia y dice, Dios mío, pero no entiendo nada. O sea, me dice que la persona ha robado, hurtado, ha matado, ha violado, pero no me dice cuándo, cómo, dónde, cómo. Entonces, lógicamente, habrá que, incluso si el fiscal lo considera necesario, hacer un archivo preliminar o en algunos casos hacer un previo. Bueno, hemos dicho que en todo caso el fiscal necesita del indicio de duda razonable para aperturar la investigación. Ahora vamos a hablar de algunas características fundamentales en los contextos, lógicamente, de la redacción. Pregunta inicial y pregunta básica a nivel de pregrado. Para que el fiscal decida la apertura de una investigación, necesita haber individualizado al autor o los presuntos autores del hecho delictuoso. O sea, el fiscal necesita tiene que saber quién es el autor o los presuntos autores del hecho delictuoso, doctores, para aperturar. O el fiscal podría iniciar contra los famosos LQR. No, ¿cierto? Claro, el fiscal podría iniciar contra los famosos LQR, sí. Y los LQR no son otra cosa, doctores, que los que resultan responsables de la presunta comisión del hecho criminal, ¿no? O sea, los NN. Yo todavía no sé quién cometió el robo, quién cometió la violación, quién cometió los tocamientos indebidos, quién cometió el delito de actos contra el pudor. Yo desconozco técnicamente quién habría cometido este hecho criminal. Pero incluso no es una exigencia que yo las conozca para aperturar la investigación. Durante las diligencias preliminares ya será tarea hoy en día de la Policía Nacional del Perú, porque ellos tienen, como usted sabrá, la conducción operativa juntos con la conducción jurídica por parte del Ministerio Público, precisamente para poder buscar e individualizar al presunto autor del hecho criminal. Esa es una regla básica. Y la regla básica va a estar relacionada al marco de temporalidad también. De ahí hacemos un pequeño paréntesis porque ustedes saben que dentro de las reglas del proceso tenemos aquellos casos denominados casos simples, casos complejos y casos de criminalidad organizada. Y por supuesto que sí, cada caso, doctores, tiene, fíjense ustedes, miren, algo bastante interesante, cada uno de ellos tiene una imperiosa necesidad en el sentido de que cuando nosotros hablamos, doctores, técnicamente de los marcos temporales, debemos tener en cuenta. Claro, alguien me dice 120 días para casos simples, 8 meses para casos complejos y caso de criminalidad organizada, hablemos un total de 36 meses para desarrollar una labor, por ejemplo, de investigación, ¿no? O sea, ese es el marco temporal. Y lo que fuese es que cuando yo desarrollo, doctores, una labor de investigación dentro de este marco temporal, la obligación que tiene el fiscal, si ha aperturado la investigación contra los famosos LQR, es lógicamente tener que individualizarlos. Hay que individualizar al presunto autor del hecho criminal. Tengo que identificarlo, doctores. Pero ¿qué va a pasar? Porque a veces el tiempo es cruel, ustedes saben que el tiempo no perdona, el tiempo sigue su curso, el tiempo, bueno, puedes hacer muchas cosas. Alguien que jamás vas a poder vencer es a Cronos, ¿no? El dios del tiempo. Es imposible, no interesa lo más inteligente que tú fueras, pero el tiempo te va a terminar avasallando y te va a llevar pues como un huracán
y no vas a poder salir de él. Entonces, a nivel de una investigación, suele suceder también, doctores, que un tiempo termina. Entonces, yo te voy a poner el caso. Cualquiera sea la investigación, simple o complejo de criminalidad organizada, y finalmente el marco temporal ha concluido y no se ha logrado individualizar al presunto autor del hecho criminal, la pregunta es, ¿qué tendría que hacer el fiscal? Pregunta directa. ¿Es posible que el fiscal formalice la investigación preparatoria sin haber logrado individualizar al presunto autor del delito? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada que yo te hago. O sea, ¿es posible que se formalice la investigación preparatoria sin haber logrado individualizar al presunto autor del hecho criminal? ¿Qué opinas? Vamos. ¿Puedo o no puedo? Es una pregunta directa. ¿Puedo o no puedo, doctores? Vamos. Pregunta a nivel de Código Procesal Penal. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Puedo formalizar investigación preparatoria contra los que resultan responsables? ¿Sí o no? No, pues, si me dices sí, jalado del curso, expulsado de la clase. Claro, ¿no? Porque ¿cómo puedes, o sea, cómo puedes decirme que vas a formalizar investigación preparatoria contra los que resultan responsables? Pero mire, yo no voy a decir nombres, pero yo he visto una vez que formalizaron una investigación preparatoria contra determinadas personas y contra los que resultan responsables. Eso no se puede, pues. ¿Cómo vas a formalizar? Para poder formalizar, tienes necesariamente que haber individualizado al presunto autor del hecho criminal. Pero bueno, volvamos en todo caso a la esencia de la disposición de apertura. Yo puedo iniciar la investigación contra los que resulten responsables. Luego de ello, yo voy a señalar lógicamente el nombre del agraviado, pero no en todos los casos. Si se trata de casos que de por medio hablan y se tiene como esencia el bien jurídico tutelado, el que viene a ser la libertad sexual de una persona, como podemos tener los delitos de violación sexual, muy bien, como puede ser, por ejemplo, delitos de actos contra el pudor, delitos de tocamientos indebidos. Entonces, ustedes saben, doctores, que existe una norma lógicamente de protección. Dentro de este marco de norma de protección, lo que va a establecer básicamente, doctores, es cuando se trata, por ejemplo, de delitos contra la libertad sexual, que es lo que finalmente te estoy manifestando, entonces no es necesario poner el nombre del agraviado, ¿cierto? Claro, lógica pura. Vamos a ver. Por ahí, cuando alguien me pregunta y me dice, ¿se puede cambiar de agraviado 2 veces en la preparatoria? No, pues, pero se entiende, tendría que precisar de qué delito me estás hablando, porque se entiende de que la persona agraviada, ¿no? Va a depender del delito que nosotros mencionamos. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública, yo hablo del Estado. Si hablo de un delito de violación, obviamente es la víctima. En un delito de tocamientos indebidos, viene a ser, por ejemplo, doctores, igual, ¿no? La víctima, la persona que ha sido vulnerada, su bien jurídico tutelado, lesionado, pues en peligro, ¿ya? Ahora, es posible que yo sí encuentre otras personas más. Es decir, que no solamente haya tenido un agraviado, que haya tenido 2 agraviados, que haya tenido 3. O tal vez a nivel de investigación yo permito o evidencio que en realidad la madre no era la agraviada, sino era el padre. Por ejemplo, en el caso de extorsión. O sea que inicialmente yo creí que a quien estaban extorsionando es a la madre, pero al final estaban extorsionando al padre. Entonces técnicamente el agraviado era el padre, ¿no? Entonces, en esas situaciones sí, cuando uno desarrolla una labor de investigación, más que el cambio, porque yo sé que el término encalza cambio, pero en todo caso, doctores, es, digamos, la precisión que yo debo tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, sigamos. Después de ello, bueno, la disposición inicial, que es la disposición de apertura, es una disposición que por regla general viene a ser en el marco de la numeración 1. ¿Ya? Numeración 1, es decir, disposición número 1, la de apertura de una investigación. Fecha y hora, dado cuenta el inicio de la investigación, nos vamos a los hechos y ahí me interesa yo entender cómo redacto finalmente las cuestiones de los hechos. La regla general me establece que para que yo pueda redactar hechos,
Yo tendría técnicamente, doctores, que responder 3 preguntas. Existen 3 preguntas esenciales que yo tengo que responder. Si no lo saben, les voy a señalar en esta ocasión. Las 3 preguntas son: ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Sabían esas 3 preguntas o no? Ahí me precisan, vamos. Cuando yo redacto una disposición de apertura y yo tengo que tener en cuenta la narración de los hechos, tengo que responder 3 interrogantes. ¿Cómo, cuándo y dónde? Tengo que responder eso. ¿Cómo, cuándo y dónde? Yo te pregunto, ¿por qué yo tengo que responder el interrogante cuándo? ¿Quién me dice por qué tengo al momento que redactar responder lógicamente, doctores, el interrogante cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué respondo cuándo? ¿Alguien me podría precisar, doctores, llamémoslos, ayudar en ese aspecto? ¿Por qué tengo que responder el interrogante cuándo? A ver, ¿por qué respondo cuándo? Lógica pura, doctores. ¿Por qué tengo que responder cuándo? ¿Por qué tengo que responder cuándo, doctores? No me digan que no sabíamos por qué tengo... Ah, muy bien, claro, muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, ahí cuando participa Francisco, me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el marco de temporalidad. Entonces, a veces cuando alguien presenta su denuncia y dice, me ha golpeado, me ha pateado, me ha tocado indebidamente, me hizo tal cosa, me ha insultado, me ha tratado de lo peor, y yo busco en todo, ¿y cuándo? Pues dime, hijo mío, ¿cuándo pasó eso? Claro, y no te lo pone. Entonces, ¿cómo quieres que yo aperture una investigación si nunca me has precisado cuándo ha sucedido ese supuesto robo, ese supuesto hurto, esa supuesta violación, ese supuesto tocamiento indebido, ese supuesto acto contra el pudor? En ninguna parte me has señalado cuándo. ¿Cómo tú decías que yo aperture la investigación si yo desconozco el marco de temporalidad? ¿Cómo quieres que haga? Magia, no puedo hacer eso. Entonces, como algo muy bien me ha precisado, si yo voy a poner dentro del marco de temporalidad, básicamente, ¿cuándo? Es que yo necesito saber 2 cosas. Primero, si prescribió o no el delito. Ya, yo sé que esto es poco probable, pero yo necesito saber, en honor a la verdad, si prescribió o no prescribió el delito. Es lo primero que tengo que saber. Siguiente, el momento de la comisión del delito está relacionado al marco del principio de legalidad. El principio de legalidad me dice que yo voy a aplicar una norma al momento de la comisión del delito. Y las normas, como ustedes sabrán, sobre todo en el Perú, tienen variación. Hoy tengo una norma, mañana hay una variación y es de una aplicación totalmente diferente. Por ejemplo, yo les hablo un poco rápidamente del delito de colusión, 384 del Código Penal, es un delito de infracción del deber. Hoy en día tenemos 3 párrafos desde el año 2021. Pero si una persona me denuncia un acontecimiento de delito de colusión acontecido el año 2020, obviamente yo no voy a aplicar la norma de vigente actual porque es un hecho que ha ocurrido en el 2020, ¿me explico? Entonces, por eso es que yo necesito saber cuándo se configuró el hecho criminal, ¿correcto? Por el marco, básicamente, doctores, de temporalidad. Necesito saber cuándo. Luego de cuándo, doctores, yo necesito saber algo bastante interesante y es dónde. ¿Quién me dice? Y esta es otra interrogante que yo tengo que responder al momento de redactar. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿Quién me dice por qué tengo que responder el interrogante dónde? Vamos, doctores. ¿Cómo sé que tengo que responder el interrogante dónde? ¿Cómo? Vamos. ¿Por qué tengo que responder eso dónde? Y hemos hablado por qué cómo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué tú tienes que responder dónde? Vamos, ¿qué es el marco del lugar? No, el modo todavía no. Vamos al marco, doctores, del lugar. En el marco del lugar, ¿por qué es interesante, doctores, que yo sepa dónde, en qué lugar se cometió el delito? Hace un momento yo les he explicado que era importante saber cuándo, por el marco de la aplicación de la norma vigente al momento de los hechos. Ahora, fíjense ustedes, resultaba siendo interesante, muy bien, para saber la competencia. Para saber la competencia, todos tienen, claro, no todos tienen jurisdicción. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo y estoy en una fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios, pero hay un acontecimiento, el supuesto cohecho, que se habría dado en Lima Norte, digamos en el RIMA,
Pero el RIMAC, por ejemplo, Abancay, que pertenece a Lima Centro, está en una cuestión de 2 o 3 minutos o 1 minuto, y la Fiscalía Anticorrupción está súper cerca, y si alguien me presenta una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, sencillamente le diré, bueno, yo no soy competente. Y como no soy competente, no lo voy a recibir, no, le tengo que ayudar y le tengo que explicar, porque yo sé que la persona desconoce, la persona dice, pienso que fiscalía es fiscalía, entonces yo le tengo que explicar diciéndole, mira, si bien es cierto, es un presunto hecho de corrupción, y al parecer es una situación flagrante también, pero nosotros no somos competentes, por eso no podemos asumir el caso, así que la Fiscalía de Corrupción competente es la de Lima Norte, esta es la dirección o incluso es posible que yo pueda decirle, este es el anexo como para que se contacte, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es importante, claro. Ya luego vamos a ir a la acción. Entonces, la primera interrogante es ¿cómo? Perdón, ¿cuándo? ¿Dónde? Y ahora empieza ¿cómo? A tu pregunta, cuando me dices ¿dónde ingresa la acción? Es en el cómo. A ver, ¿qué ha sucedido? Explique usted, narre usted. Y los hombres de derecho, y ahí nos diferenciamos de quienes redactan otros textos, que cuando nosotros redactamos, siempre redactamos a nivel del verbo rector. Por ejemplo, y siempre a nivel de probabilidad, ¿no? Entonces, si a alguna persona se le imputa robo, entonces yo tendría que decir obligó, ¿no? Amenazó para sustraerlo. Habría amenazado, habría sustraído, se habría coludido, se habría interesado, habría solicitado. Es decir, cuando empezamos a redactar, siempre redactamos a nivel del verbo rector. Eso no se olvide. Por eso es que cuando alguien redacta sin ser abogado una apertura, sencillamente no lo redacta bien porque no es abogado. Entonces, me redacta así porque tal vez sabe las reglas gramaticales, si sabe los párrafos, si sabe cómo agruparlos en líneas y demás contextos, pero no conoce el derecho, pues y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, pero quien sí conoce el derecho al momento de redactar, por ejemplo, tú inicias la apertura de un delito de concusión, entonces 382 del Código Penal, dirás, fulanito tal habría inducido, habría obligado, porque tu redacción siempre es en base al verbo rector y ahí es donde usted precisa la acción. No sé si me estoy dejando entender, pero lo que les estoy diciendo es que si tú vas a redactar en base a lo que establece el verbo rector. ¿Les queda claro? ¿Sí? Eso, doctor, es algo bastante interesante que yo les quería precisar. ¿Ya? ¿Cómo, cuándo y dónde? Esas son formas en las cuales usted va a redactar, ¿ya? Muy bien, ya. Muchos me vuelven, a ver, te voy a explicar cómo es el cómo. En el cómo tú explicas, a ver, porque si tú me estás presentando una denuncia, yo quiero saber, pero ¿qué ha sucedido? A ver, explícame, cuéntame, a ver, dígame, ¿qué ha pasado? Y tú tienes que redactar en base al verbo rector. Estoy denunciando el delito de robo, porque, claro, claro, vamos a ver, el que presenta la denuncia asevera algo. Pero si tú vas a aperturar la investigación, tú no puedes aseverar porque solo la aseveración va cuando tú formulas un requerimiento acusatorio, doctores. Eso no te tienes que olvidar, ¿ya? Solamente cuando formulas un requerimiento acusatorio. Y ese es algo que yo pues quería precisarles a ustedes. Pero entonces, cuando tú empiezas a redactar, dices, fulano tal, en fecha tal, en lugar tal, ¿no? Se habría apropiado indebidamente de 1.000 soles, se habría apoderado, se habría concertado, habría inducido. Entonces, tu redacción siempre va a estar en un marco de posibilidad, explicando, por supuesto que sí, detalles, ¿no? Pero cuando tú luego finalmente determinas del por qué inicia la investigación, tú dices, pues, estoy aperturando la investigación por el artículo 170 porque Juanito habría obligado a la víctima de iniciales tal, ¿no? A tener relación. Entonces, violación. O habría lesionado gravemente porque le habría roto la nariz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los márgenes de probabilidad, siempre ingresa, doctores, esa naturaleza de una adecuada redacción. No te olvides, ¿ya? Va quedando claro. Y luego, pues, ingresa
el tipo penal es finalmente algo que me interesa a mí porque por ahí sentido común, sí, pero también la experiencia, qué actos de investigación vas a desarrollar. Finalmente, si tú me vas a investigar robo, hurto, cualquier delito, yo necesito precisar qué actos de investigación usted señala, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué actos de investigación podríamos encontrar? Y eso lo vamos a poner en la apertura, ¿ya? Muy bien. Entonces, no les voy a precisar qué acto de investigación, porque yo entiendo que ustedes en todo caso ya me tendrían que saber qué acto de investigación se suele desarrollar, declaraciones indagatorias, declaraciones testimoniales, pericia, recabar documentación, todo lo demás, ¿ya? Paso al requerimiento. El requerimiento tiene el mismo matiz de las cuestiones de redacción, pero a diferencia de ello, doctores, cuando yo hago mención de los requerimientos, para yo hablar de un requerimiento, tengo que señalar el cumplimiento estricto de los presupuestos materiales. O sea, yo tengo que encontrar presupuestos materiales. Y yo te voy a preguntar lo siguiente, por ejemplo, para la apertura de una investigación, necesito presupuestos materiales. La pregunta es, ¿qué presupuestos materiales necesito para aperturar una investigación? Presupuestos materiales. ¿Quién me dice qué presupuestos materiales necesitamos? Rápido, doctores, porque la prisión preventiva no es un tema de hoy, es un tema de hace mucho tiempo. Ya el estudiante de Derecho se entiende que domina al revés el derecho, el abogado ni qué decir y el fiscal peor. Entonces yo te digo, para una prisión preventiva necesitamos, es más, 3 presupuestos materiales. ¿Podría usted precisarme cuáles son los 3 presupuestos materiales de la prisión preventiva? A ver, vamos, ¿cuáles son los 3 presupuestos materiales, doctores, de la prisión preventiva? Les voy a dar un poquito de tiempo. ¿Podría usted precisarme los 3 presupuestos de la prisión preventiva? Tres. 3 presupuestos de la prisión preventiva. ¿Cuáles son? Vamos, ¿nos recordamos o no? Porque, profesor, si yo no me recuerdo cuáles son los 3 presupuestos de la prisión preventiva, ¿cómo vas a redactar? O sea, ¿cómo puedes redactar desconociendo? Ya, el primero, pero ¿cuál es el primero? Porque tienes que ir por orden también cuando vas a redactar. Ya miren, ¿cuáles son? Ya, algunos no conocen. Mira, yo les voy a dar acá. Mira, usted ya está el material de la prisión preventiva. Te voy a dejar acá en el chat este número de contacto, doctores, que es el 997-588013, ¿ya? Acá te lo estoy poniendo. ¿Para qué? Para que básicamente tú tengas en cuenta el tema de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Entonces ahí sí lo puedes anclar. Ya te lo voy a repetir por última vez. El 997-588013 te pide a ese número los presupuestos materiales de la prisión preventiva, ¿no? Es más, solamente prisión preventiva para que tú tengas ese material. Ahora, ¿por qué yo te digo esto? Porque la verdad que si yo desconozco qué es la prisión preventiva, ¿cómo yo puedo redactar un requerimiento de prisión preventiva? Lo demás que yo les acabo de explicar son cuestiones gramaticales bastante interesantes, pero aquí lo interesante es establecer el conocimiento de los presupuestos materiales de la prisión preventiva y dentro de ello, doctores, vamos a tener que encontrar, por supuesto, los graves y fundados elementos de comisión que vinculen a una persona como autor o partícipe. Siguiente, la prognosis de pena. Tercero, el peligro procesal, que se divide en peligro de fuga y en peligro de obstaculización procesal, doctores. No olvidar, ¿ya? No olvidar, en todo caso, lo que les acabo de señalar. La única forma de yo redactar adecuadamente un requerimiento de prisión preventiva es haber hecho. Si lamentablemente yo desconozco, no voy a tener muy buenas expectativas de que me redacte muy bien una prisión preventiva porque sencillamente desconoce los proyectos materiales, ¿no? Ustedes entonces irán entendiendo la importancia del conocimiento. ¿Me explico? La importancia de conocer los graves y fundados elementos de comisión para vincular a una persona como autor o partícipe, la prognosis de la pena que tiene que ser superior hoy en día a 5 años, el peligro procesal que tiene 2 variantes, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y lo mismo podría ir, doctores, cuando yo tengo que redactar una detención preliminar judicial.
Claro que en la detención preliminar judicial es mucho más sencillo, pero también no me exonera del no conocer los presupuestos materiales de una detención preliminar judicial. Miren, para yo hablar de una detención preliminar judicial, ustedes saben que para la prisión preventiva me pide los graves y fundados elementos de convicción, ¿cierto? Pero para una detención preliminar judicial me pide indicios probables. Ya ustedes se darán cuenta del marco diferenciador entre graves y fundados elementos de convicción e indicios probables de la presunta comisión del hecho criminal, doctores. Hay dos diferencias abismales. Una cosa es los graves y fundados elementos de convicción y otra cosa muy diferente, doctores, viene a ser los indicios probables de la comisión del hecho criminal. Son dos cosas diferentes. Pero cuando alguien me dice indicios probables de qué, indicios probables de que existan elementos de comisión que lo vinculen, indicios probables de que la pena sea superior a 5 años, indicios probables de que la persona dé a la fuga o obstaculice la averiguación de la verdad. O sea, si tú te das cuenta, es lo mismo que la prisión preventiva, a diferencia que en el caso de la prisión preventiva lo que te exige son los graves y fundados elementos de convicción, pero en el caso de la detención preliminar judicial, indicios probables. ¿Me copias? Si no me copias, me dice, profesor, no lo estoy entendiendo. Me interesa a mí que ustedes entiendan, ¿ya? Ahora, bueno, no es un tema de la medida de coerción, es un tema de redacción, pero lo que yo les estoy diciendo es que si yo desconozco la esencia del conocimiento de los presupuestos materiales, jamás en mi vida voy a redactar bien, ¿ya? Siguiente, vamos a ver. Miren, luego ingresa un factor bastante interesante, doctores, en el sentido de que también se puede requerir detención preliminar judicial en aquellas situaciones en las cuales los efectivos policiales no han podido detener a alguien en una situación que ha pasado del tiempo de los marcos de flagrante delito. Yo te voy a preguntar algo bastante sencillo, doctores. Miren, los efectivos policiales son los únicos que pueden detener a una persona en una situación de flagrante delito, pero existe un marco de temporalidad. Pregunta rápida y directa, ¿ya? Evaluación directa. Si usted me responde esa pregunta, gana la convocatoria. Si usted no responde la pregunta, no solamente no gana, sino jamás en su vida va a postular. Porque no queremos a alguien que desconozca algo tan sencillo en el derecho. A ver, mira, se pone interesante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen los efectivos policiales para detener a una persona después de haber cometido el hecho delictuoso? Marco temporal. Alternativa A, 48 horas. Alternativa B, 24 horas. Y alternativa C, 72 horas. Y alternativa E, todas son correctas. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, doctores? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, y está en riesgo de que si tú no aciertas, jamás en tu vida postulas a una institución del Estado. Te voy a repetir si no me has entendido. ¿Cuánto es el marco temporal que tienen? Mira, ¿cuánto es el marco de tiempo? En todo caso, doctores, tienen los efectivos policiales para detener a una persona cuando se ha configurado el hecho criminal. El marco de tiempo para detenerlo en situación de flagrante delito. Alternativa A, 48 horas. Alternativa B, 24 horas. Alternativa C, 72 horas. Y alternativa E, todas son correctas. Vamos. Vamos, doctores, sin dudarlo, sin miedo al éxito. No importa que nunca más en tu vida vas a postular, bueno, es así, ¿no? Se pierde, se gana. Ya, miren, muchos me dicen, y a quienes me han dicho 48 horas, ya jalados, totalmente jalados los que me han dicho 48. Los que me han dicho 72, peor jalados. Los que me han dicho 24, bien, revisa tu código. Porque una cosa es el tiempo que tienen los efectivos policiales para proceder a detener a alguien, otra cosa es el marco temporal que se tiene en situaciones de flagrante delito. Ese es algo importante. Entonces, si yo le voy a decir, oiga, redáctame un requerimiento de detención preliminar y no me conoce algo tan básico, ¿cómo cree que yo le voy a dar a que redacte? Fíjense la esencia de que no se trata de una redacción cualquiera, sino que es una redacción con el conocimiento de las medidas de coerción personal. Y eso es algo, doctores, que no deben olvidarse. Último tipo de redacción para concluir la sesión de clase del día de hoy, que lógicamente la redacción de una acusación. Así como ustedes han dicho, el fiscal necesita indicios o dudas razonables para la apertura de una investigación, la pregunta que ahora les formulo, doctores, es ¿qué necesita el fiscal
para formular un requerimiento acusatorio? ¿Quién me dice qué necesita el fiscal para formular una acusación? Vamos, ¿qué necesita el fiscal para acusar? ¿Necesita algo, cierto? ¿O no necesita nada? Ahora, no me vas a decir necesita la carpeta fiscal porque esa es una obviedad, ¿ya? ¿Qué necesita? ¿Pruebas? ¿Elementos? ¿Indicios? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita, doctores? Ya, miren. Vamos. Claro, no, graves elementos de comisión no, ¿ah? Porque si tú me vas a hablar de los graves y fundados elementos de comisión, eso es para la prisión preventiva, no es para la acusación. Si tú me dices certeza, el juez llega al estándar de certeza para una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es elemento. Sospecha fuerte, no, la sospecha fuerte es para la prisión preventiva. Entonces necesitas, técnicamente, doctores, los graves y fundados elementos de convicción que vinculen a una persona como autor partícipe. Puede ser lo que tú me dices, sospecha suficiente, muy bien, graves y fundados elementos, claro, muy bien, sospecha suficiente, puede ser, ¿ya? Pero lo que te acabo de señalar en todo caso, doctores, es lo que se necesita en el estándar para que el fiscal finalmente decida formular una acusación. Mención aparte es el contexto de la redacción técnicamente de los hechos, sobre todo el factor de las circunstancias, porque las circunstancias al momento de redactar se dividen en circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Y finalmente los medios probatorios, y todo medio probatorio que se va a presentar tiene que tener los estándares de pertinencia, de conducencia y utilidad. Y por supuesto que sí, legalidad. Si yo conozco todo ello, y mucho más, por supuesto que sí, pero lo que te acabo de señalar por lo menos son cuestiones básicas, el fiscal puede formular una acusación. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces, de esta manera estaríamos cerrando nuestra sesión de clase del día de hoy, agradeciendo a Les Justa, básicamente por la invitación, ¿no? A mi persona y a ustedes que se han dado cita el día de hoy. Igual les estoy señalando que en el caso que ustedes querían las PPTs, incluso vamos a dar los temas de la prisión preventiva. El número es el 997-5883, ¿ya? Muy bien, te reitero el número, 997-5883, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces mi agradecimiento y sábado por haber estado con ustedes en esta sesión de clase. Cuídense muchísimo y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad, ¿ya? Un abrazo. Doctor. Agradecemos al doctor Sergio Emerson Panduro por su excelente exposición y a continuación damos inicio al espacio de preguntas. Invitamos a cada uno de los participantes a realizar una pregunta por persona, ya sea a través del chat o levantando la mano virtual. Bien, me parece que no hay preguntas, ¿verdad? Por parte de cada uno de los participantes. Bien, en nombre de la Asociación Jurídica Lex Justa extendemos nuestro agradecimiento al doctor Sergio Emerson Panduro por su valiosa contribución en esta ponencia. Les recordamos a cada uno de los participantes que tenemos una siguiente sesión el domingo 27, el día de mañana, a la misma hora, 8 p.m. El tema a abordar será el taller de redacción de proyectos de disposición 2, en donde estará como en calidad de ponente el doctor Gerson Aarón Calderón López. Les esperamos para seguir fortaleciendo nuestras competencias profesionales. Agradecemos especialmente al Colegio de Abogados de Sullana por su constante respaldo en el desarrollo de este diplomado. Muchas gracias, amigo Roy, por la presentación el día de hoy en el área de moderación.
Igual forma, quiero agradecer a nombre de la Asociación Jurídica Lecjusta al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro por la ponencia realizada el día de hoy, la ponencia magistral. Igual forma, como Asociación Jurídica Lecjusta, le brindamos un certificado de reconocimiento al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado para Asistente en Función Fiscal y Función Jurisdiccional con el tema Taller de Redacción de Proyectos de Disposición uno, organizado por vuestra Asociación Jurídica Lecjusta, curso especializado que se ha realizado el día de hoy, 26 de abril del 2025, por medio de nuestra plataforma virtual Zoom. Bien, agradecemos profundamente a nuestro amigo y doctor Sergio Emerson por la ponencia el día de hoy. De igual forma, estimada comunidad jurídica, los esperamos el día de mañana para que podamos seguir compartiendo la siguiente sesión de aprendizaje. Muchas gracias. Hasta mañana. Cuídense.